En el vídeo de hoy vamos a ver una de las dos presentaciones PowerPoint de soporte que forman parte del pack Las cajas Poema y que van a permitir a los peques reforzar verbos, conjugación y vocabulario en Pascua. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios, en este caso los cuelgaverbos para reforzar verbos y también las conjugacajas con más ideas para trabajar la conjugación. Dado que es una presentación larga, aquí os dejo el índice con cada uno de los apartados por si queréis acudir a alguno de ellos de manera específica. En este caso vamos a centrarnos en el poema Conejito de Pascua y aquí os dejo unas ideas de cómo usarlo. Vamos a tener las cajas para que vosotros escribáis el poema o hagáis vuestras propias creaciones, también las lupas para llevar a cabo una búsqueda de huevos e incluso vais a encontrar otros materiales como pueden ser los minilibros, las láminas y también las presentaciones PowerPoint de soporte para llevar a cabo un poema grupal y si queréis hacer una exposición en la clase o en la asamblea del cole. También aquí os dejo alguna idea de cómo combinar los materiales para crear un mural, no solo con la tradición de los huevos de Pascua, sino también con ejemplos de materiales hechos por los peques e incluso podéis crear un rincón con el poema, con las láminas personalizables para que los peques puedan escribirlo cuantas veces quieran. Ahora vamos a pasar ya al inicio de esta sesión y vamos a tener la bienvenida. Si queréis podéis pedir a uno o varios peques que salgan a la pizarra y vayan señalando. Yo lo que suelo hacer es entregarles unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. Ya después vamos a pasar a la rutina del responsable, que consistiría en escoger a dos o varios peques que sean los encargados no solo de ayudaros a vosotros, sino al resto de compañeros. En cualquier caso, en el pie de esta diapositiva os dejo el enlace a la entrada del blog para que podáis ver todos los detalles. Y ya después tendríamos los saludos. En este caso, si pinchamos, van a ir apareciendo cada una de las opciones y una vez que ya los peques están familiarizados con ellas, podemos pinchar en el dado. Decimos paro y ahora tienen que turnarse a preguntar y responder en función de la opción que sale. Lo podéis hacer en parejas, en grupos o a nivel de toda la clase utilizando las mascotas. Nosotros, por ejemplo, decimos el nombre de un peque con la rima Pedro, 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 ¿cómo estás? Pedro, 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 ¿cómo estás? Y entre ellos se van turnando a cambiar el nombre y a preguntar y responder. Encontraréis esta misma idea para la opción del plural y también para la cortesía. Ahora ya vamos a pasar a lo que sería la parte centrada en la celebración de Pascua. Por lo tanto dice, hoy yo celebro la Pascua. Y al inicio vamos a encontrar una explicación con la tradición de los huevos de Pascua. Una vez más, podéis pedir a uno o varios peques que salgan a la pizarra para señalar y el resto de compañeros van leyendo. En este caso nos dice que los huevos forman parte de la tradición de celebrar Pascua. Lo que voy a hacer es simplemente enseñaros rapidito que tenemos distintas diapositivas y vosotros podéis ir leyéndolas con los peques. Mirad, voy a pasar ya a la última que dice: hoy en día es costumbre esconder huevos de chocolate. Los niños juegan a buscarlos. Bueno, voy a ponerlo en grande y ahora ya vamos a continuar. En este caso tenemos a Pedro que dice, ¿qué sabes sobre Pascua? Entonces podéis utilizar esta diapositiva para reflexionar un poco con los peques sobre cómo se celebra esta fiesta. Asimismo, si también conocen otras tradiciones de distintos lugares, países o incluso cómo lo celebran ellos en su casa. Para ello vamos a contar con un mini libro que podéis utilizar para que los peques dibujan y escriban oraciones con los verbos que vamos a ver en este pack. También podéis utilizarlo para escribir sobre la Pascua usando los libros personalizables en combinación con las diapositivas que os acabo de enseñar. Ellos también pueden dibujar y describir huevos de Pascua en el libro y también pegar fotos, imágenes
o incluso investigar sobre cómo se celebra Pascua en otros países, bien sean los dulces típicos, cualquier tipo de celebración o acto relacionado con ello. E incluso otra idea que podéis hacer es utilizar estos mini libros para escribir un mensaje y regalar a un ser querido. Los vais a encontrar en distintos formatos. En este caso tenemos la plantilla personalizable sin ningún tipo de línea o soporte, pero aquí la vais a tener ya con las líneas pautadas por si os puede ser útil. También encontraréis otros modelos en los que la portada viene ya completa con la pregunta que dice ¿qué haces con el huevo de Pascua?, que es lo que vamos a ver a continuación. En este caso tenemos a Pedro con la pregunta, así que los peques se pueden turnar a preguntar y responder. Encontraremos distintos ejemplos de verbos, tanto de la primera como la segunda y tercera conjugación, para que los peques practiquen a preguntar y responder. ¿Qué haces con el huevo de Pascua? Pues puede ser buscar, comprar. Ahora ya de la segunda conjugación tendríamos vender, comer, abrir, compartir, recibir y partir. Lo que podéis hacer es añadir gestos y así después os va a dar pie a juegos como el de tócalo, actúa y adivina o estatuas musicales, entre otros. En este caso vamos a practicar con la primera persona del singular que dice yo busco el huevo. Y para ello vamos a tener este juego muy sencillo con un dado, de manera que pinchamos en él, un peque dice paro, y ahora tienen que leer la oración. Yo busco el huevo de Pascua. ¿Y tú? En este caso añadiríamos la terminación para cada una de las conjugaciones. Encontraréis esta misma idea de juego, pero un poquito más complicada, ya que el dado solo tiene el dibujo. Por lo tanto, los peques tienen que estar familiarizados con los verbos. Ahora, para seguir practicando no solo con la primera persona del singular, vamos a tener esta tabla que, como podéis observar, ya tiene todas las personas, tanto del singular como del plural. Si pinchamos, van a ir apareciendo cada una de las formas y podéis ir leyéndolas con los peques. Voy a ir rapidito, simplemente para enseñaros cómo completaríamos la tabla. Para que practiquéis vamos a tener este juego que consiste en emparejar lo que sería la palabra con la casilla correspondiente. Podéis decir o bien un pronombre y el peque tiene que completar las tres opciones, una para cada conjugación, o también otra opción es completar el verbo en todas sus formas. Nosotros ahora en este caso vamos a ver un ejemplo para completar las tres opciones. Imaginaros que decimos el pronombre tú, podéis hacer el gesto y entonces el peque tendría que completarlo. Tú buscas, tú comes y tú partes. Y haríamos así hasta completar el resto de la tabla. Para seguir practicando con la conjugación vais a tener este juego que parte de la idea de dos huevos de Pascua. Pincharíamos en el dado del sujeto, un peque dice paro y ahora tenemos que buscar la forma conjugada que se corresponda. Podéis hacerlo para la primera conjugación, la segunda o la tercera. Si, por ejemplo, buscamos el verbo que se corresponda con el pronombre nosotras para la primera conjugación, tendríamos buscamos. Así que pinchamos y se va a mover hacia el huevo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda conjugación, que en este caso sería nosotras comemos. Y por último tenemos el verbo partir de la tercera conjugación. En este caso sería nosotras partimos. Así que pinchamos y se moverá hacia el huevo. Podéis volver a repetirlo si salís del modo presentación. Vais a encontrar la misma idea de juego, ahora un poquito más complicada, porque el pronombre solo tiene el dibujo. Para seguir practicando, también tenemos este juego de verdadero o falso. En este caso tenemos dos dados, uno para el sujeto y otro para el verbo, así que pincharíamos en ambos. Paro,
paro. En este caso nos sale la opción el parte y el peque tiene que decir si es verdadero o falso. En este caso es verdadero, así que el peque tendría que decir que la oración está correcta. Si saliera una combinación que no es correcta, podéis pedir al peque que escriba en los cuadraditos de la parte inferior tanto el sujeto como el verbo conjugado de manera correcta. El resto de compañeros lo pueden hacer en los materiales incluidos en este pack. Si salimos del modo presentación, vais a encontrar esta tabla que podéis utilizar para que los peques salgan a la pizarra y vayan completando cada una de las casillas. Ahora ya vamos a pasar a formar oraciones con sujeto, verbo y objeto, en este caso el huevo de Pascua. Tenemos la tabla de soporte para que sea un poquito más fácil. Tendríamos dos dados, pincharíamos en ellos y ahora paramos. Los peques tienen que formar la oración conjugando el verbo en función del sujeto que sale. En este caso tenemos vosotras, compartimos. Si queréis, los peques pueden acudir a la tabla para ver el ejemplo, el huevo de Pascua. Podéis pedir a los peques que lo anoten en cualquiera de los materiales incluidos en el pack. Si salimos del modo presentación, vamos a ver que tenemos la misma idea, un poquito más complicada porque ahora tanto el dado del sujeto como el verbo solo tienen los dibujos. Os he incluido esta otra variante que es igual a la que acabamos de hacer, pero sin el soporte de la tabla, y tenemos aquí distintas casillas para que los peques vayan anotando cada una de las partes de la oración. Una vez más la vais a encontrar también con la opción que tiene el dado solo con el dibujo y por tanto es un poquito más complicado. Y aquí os dejo esta diapositiva sin ningún dado, simplemente para que utilicéis como soporte si queréis hacer, por ejemplo, un dictado de oraciones, de manera que el peque puede escribir la oración en la lengua materna y traducirla al español, o incluso en la parte inferior podéis hacer un dibujo. Otro de los materiales que vais a encontrar en este pack son las lupas de Pascua para conjugar, que tenemos en distintos formatos. Esta sería la cara A, pero también vais a encontrar la cara B para que, si queréis, combinéis por ambos lados. En este caso, podéis plastificar la lupa en la zona en la que vayáis a escribir y así os durará para múltiples ocasiones. Por ejemplo, la parte de la derecha también os servirá no solo para conjugar verbos, sino como hoja de respuesta a cualquiera de los juegos que llevemos a cabo con esta presentación PowerPoint de soporte, o sino también en juegos de actuar y adivinar. Y después veremos que podemos combinarlas con los huevos para conjugar y anotar en la lupa. Aquí os dejo algunas ideas para que uséis las lupas. Las podéis completar y personalizar en función del modelo que escojáis. También combinarlas con los huevos, que vamos a ver un poquito más adelante, y usarlas para conjugarlos. También os servirán en juegos de actuar y adivinar, para escribir oraciones, si escogéis el modelo que tiene la tabla, y también para expresar gustos, ya que en la parte inferior tiene unas pestañitas que se pueden doblar y practicar con el verbo me encanta, me gusta, no me gusta o lo odio. Otras opciones van a ser el juego tócalo, de manera que decís un verbo y lo señaláis en la lupa, y también lo podéis hacer con música. Asimismo, lo podéis combinar con los dados que vamos a ver a continuación y también colocarlo en las cajas o en un mural con ejemplos hechos por los peques. Vais a tener dos caras. Aquí os enseño la cara A, un poquito más grande, y como os comentaba, tenemos no solo lo que serán los verbos, sino también la hoja de respuesta y la pestaña que podéis doblar y os va a servir para expresar gustos. Las encontraréis no solo en color, sino también en blanco y negro para, en este caso, escribir el verbo o para dibujarlo. Podéis combinarlas también con la cara B e imprimirlas por los dos lados. Aquí, por ejemplo, tendríamos ya una pestaña que en este caso tiene la conjugación de los verbos buscar, ver y describir.
La rosca es exactamente igual a la que vimos en la cara A y ya después la parte izquierda tiene la tabla por si queréis crear oraciones SVO con sujeto, verbo y objeto. Vais a encontrar distintos formatos. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que tiene 8 opciones para responder. Incluso encontraréis esta parte en blanco por si queréis hacer un dibujo o incluso podéis plastificarla o forrarla con papel adhesivo transparente y así utilizarla en múltiples ocasiones e incluso en juegos de actuar el verbo y adivinarlo. Aquí os dejo esta versión un poquito más personalizable por si queréis anotar otros verbos. Como habíamos visto, podéis utilizar las lupas también para llevar a cabo una caza de huevos. Vamos a encontrar distintos modelos, tanto para la primera, segunda como tercera conjugación. En este caso tengo una versión completa en color, con lo que sería el pronombre y el verbo. Pero vais a encontrar también distintas opciones que van a tener, por ejemplo, solo el pronombre, de manera que vosotros podéis escoger el verbo que queráis. O, por ejemplo, solo el verbo. Entonces, en este caso, podéis utilizarlo simplemente para buscar huevos con los verbos o, si queréis, podéis dibujar el sujeto que vosotros queráis. Aquí tendríamos también solo con verbos, pero en este caso tiene ya la terminación de la primera, segunda y tercera conjugación. Como veis, los huevos tienen dos partes, entonces siempre podéis utilizar la parte inferior, bien sea para escribir el verbo o sino también para conjugarlo. En cualquier caso, vais a tener modelos personalizables para que vosotros adaptéis a vuestras necesidades. Si queréis, podéis utilizar el juego de la lupa para buscar los huevos con esta diapositiva, de manera que pincharíamos en el dado, decimos paro, y ahora los peques tendrían que encontrar un huevo que se corresponda con este verbo, es decir, con el verbo partir. Podéis combinar los huevos con la opción que más os guste, bien sean los que tengan solo el verbo, de manera que el peque tiene que escribirlo en la parte inferior del huevo, o si no, también los huevos que tienen el sujeto y por lo tanto cuando los peques encuentren ese huevo tendrán que conjugarlo. Ahora ya, si salimos del modo presentación, os voy a enseñar cómo también podéis utilizar el mini libro que haces con el huevo de Pascua para que los peques vayan anotando los verbos que hemos visto. Si queréis podéis hacer dibujos, escribir oraciones e incluso podéis también pegar los huevos que vayáis encontrando y conjugarlos. Aquí tenemos un modelo en el que la portada la podéis personalizar, pero lo vais a encontrar no solo en color, sino también en blanco y negro. Mientras los peques completan su mini libro, os dejo, si queréis, esta diapositiva para que practiquen con el material escolar y los colores. Otra opción que vamos a tener disponible es el poema en láminas. En este caso las tenemos en la presentación PowerPoint de soporte, pero os recuerdo que las vais a tener en lámina A4 por si queréis utilizarlas para que los peques escriban sus propias creaciones o incluso en asambleas o exposiciones de la clase o el cole. En este caso tenemos para los verbos de la primera conjugación. Entonces el poema dice: Conejito de Pascua, ¿qué haces con el huevo? Yo busco un huevo, 2 huevos y 3 huevos. ¡Sí! Lo que podéis hacer es ir asignando un verbo distinto a cada peque, siempre manteniendo la estructura de la pregunta. Asimismo, también podéis cambiar el número de huevos. Yo aquí os enseño un ejemplo con el verbo buscar, pero también vamos a tener para la segunda conjugación con el verbo comer. Conejito de Pascua, ¿qué haces con el huevo? Yo como 4 huevos, 5 huevos y 6 huevos. ¡Sí! Además, lo bueno que tiene es que podéis añadir gestos y si, por ejemplo, lleváis a cabo una exposición, los peques pueden también crear sus propios murales.
Aquí tendríamos para la tercera conjugación. Conejito de Pascua, ¿qué haces con el huevo? Yo parto 7 huevos, 8 huevos y 9 huevos. ¡Sí! Como os comentaba, vais a tener también las láminas personalizables por si queréis que los peques vayan creando sus propios poemas. En este caso también encontraréis una opción no solo para escribir el verbo y los números, sino también la pregunta. Y aquí incluso más personalizable por si también queréis hacer algún dibujo. Además, lo bueno que tiene que el poema lo podéis también anotar en cualquiera de los mini libros disponibles. En este caso tenemos una opción en color y completa, pero una vez más vais a encontrar múltiples formatos. Aquí tendríamos uno más personalizable para que los peques vayan escribiendo el número de huevos. Aquí para anotar tanto la pregunta como las respuestas e incluso para cualquier tipo de verbo, no solo en presente, sino en el tiempo verbal que escojáis. Lo bueno que tiene que los poemas los podéis guardar en las cajas de Pascua con el poema Conejito de Pascua e incluso colocarlos en un mural. Podéis escoger algunos ejemplos hechos por los peques, escribir alguno de sus testimonios, así como añadir fotos mientras los están haciendo, y si los combináis con el resto de materiales como pueden ser las láminas o incluso también las que contienen la tradición del huevo de Pascua, podéis tener un mural muy vistoso y sencillo para esta temporada. Aquí os dejo el ejemplo del poema, pero en este caso en la versión caja. Una vez más lo vais a encontrar en distintos formatos, al igual que vimos con el libro, así que no me voy a parar en cada uno de ellos. Simplemente os recuerdo que los vais a tener tanto en color como para colorear. A ver. Bueno, y ahora ya tendríamos la despedida, así que como veis hay un montón de materiales con el poema y la idea es que vosotros escojáis el que más os guste y los combinéis a vuestro gusto. Simplemente comentaros que vamos a tener también una subpresentación con el poema por si queréis llevar a cabo una asamblea o exposición no solo a nivel de clase, sino de cole. Así que os la voy a enseñar. Aquí tenemos la presentación y como veis incluye la tradición de los huevos de Pascua, el ejemplo del poema en el caso que optéis por utilizar esta variante y lo que sí he añadido es una diapositiva para el inicio, de manera que los peques pueden hacer una introducción al resto de compañeros o el colegio deseándoles una feliz Pascua. Y después también encontraréis la diapositiva final por si también quieren hacer una especie de despedida y dar las gracias por asistir a la celebración o simplemente por escuchar el poema. Gracias.